predicar, voy a enseñar y vamos a tener un tiempo muy especial porque vamos a conocer un poquito más acerca de la persona de Jesús. ¿A cuántos les gusta conocer más de Jesús? Tener más revelación de Cristo. Esto es sumamente importante y hemos titulado esta enseñanza Jesús, Dios, hombre. Jesús, Dios, hombre. Y lo primero que tengo que decir es, a manera de introducción, es que en la persona de Jesús se encuentran las dos naturalezas, tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana. La naturaleza divina sin ninguna división, sin ninguna mezcla, sino que en él está la totalidad, la plenitud de la naturaleza divina. Amén. Pero también en la naturaleza humana de él está algo bien interesante que necesitamos entender, y es que sin pecado. Por tanto, entonces, en Jesús están las dos naturalezas, la divina y la humana. Ahora, no quiero enredarlos con términos especializados ni nada de eso, pero sí para que usted lo entienda, porque de pronto en alguna ocasión llega a escuchar esa palabra y usted dirá, bueno, ¿y qué es esa cosa? Bueno, la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona de Jesús es lo que los teólogos llaman la unión hipostática. Unión hipostática, con H. Y eso, en palabras sencillas para nosotros, pues es la unión en una persona de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por tanto, Jesús es una persona única. Amén. ¿Aló? Él es único. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Él es Dios y Él es hombre. Es lo que nosotros muy conocidamente o muy habitualmente conocemos y decimos, nosotros decimos, Él es 100% Dios, Él es 100% hombre. Eso es lo que se conoce como la unión hipostática, que es la unión de las dos naturalezas en una sola persona. Así que la persona de Jesús es la persona teoantrópica. Esa palabra como que yo no sé si la han escuchado, pero teoantrópico, teo significa Dios, antrópico significa hombre. Él es Dios, hombre. ¿Aló? Amén. Y necesitamos entender eso porque esto es una verdad fundamental de la iglesia. Y déjame decirte que he escuchado algunos cristianos que quizás no pueden, ellos creen eso, tienen un conocimiento intelectual al respecto. Sí, Dios, Jesús es 100% Dios, es 100% hombre, pero realmente no lo pueden entender y comprender. No lo pueden enseñar a otros. Y hoy la idea es que nosotros lo podamos entender, comprender y poder enseñarle a otros. ¿Les parece interesante o no? Bueno, entonces vamos a aprender al respecto. Miremos que Él es 100% Dios. Vaya conmigo a Juan, al capítulo 5. Juan, en el capítulo 5. Precioso Espíritu Santo, toma el control de todas las cosas y llévanos y revélanos más acerca de la persona de Jesús. Aleluya. Juan capítulo 5, y vamos a leer los versos 17 y 18. ¿Estamos allí? Amén. Ahora miremos las declaraciones, porque muchas veces nosotros leemos los evangelios, leemos las declaraciones que Cristo hizo, que Jesús hizo, y a veces las pasamos como por alto y no entendemos realmente el mensaje que hay allí y la declaración tan importante que está haciendo allí Jesús. Capítulo 5 a partir del verso 17. ¿Estamos ahí todos? Amén. Bueno, el que no estoy soy yo. Bueno, ya lo encontré, gloria a Dios, aleluya. Capítulo 5, verso 17. Jesús les respondió diciendo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque
judíos, note el verso 18, por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Note esa palabra, igual. Amén. Y esto fueron palabras de Jesús. Él dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Ahora, cuando un judío escuchaba que alguien decía que Dios era su Padre, ellos entendían que lo que estaba diciendo es que Él era también Dios, que tenía las mismas características divinas del Padre. Es decir, Él era eterno, Él era omnipresente, Él era omnisciente, Él era todopoderoso. Y por esa razón era que los judíos intentaban aún más matarlo, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que también decía que Él era igual a Dios. Esa fue la declaración de Jesús. Pero ahora miremos la declaración del apóstol Pablo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Estamos haciendo una introducción al tema y estamos viendo cómo Jesús se proclamó a sí mismo que Él era el Dios todopoderoso hecho hombre. Pero notemos que también los apóstoles, y en este caso Pablo, que es el que escribe Romanos, inspirado por el Espíritu Santo, declara firmemente que Jesús es Dios. Capítulo 9, a partir del verso 5. ¿Estamos ahí todos? Amén. Dice el verso 5, a ellos también, leamos un poquito más desde atrás para que podamos tener el contexto, leamos desde el 3, ¿listo? Amén. Listo, dice ahí desde el verso 3, 9:3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Verso 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Verso 5. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Ahora, note esta declaración. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Así que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, declara que Jesús, el Cristo, es Dios. Amén. Ahora, miremos otro texto más. Hebreos capítulo 1. Hebreos en el capítulo 1. Y vamos a leer a partir del verso 8. Bueno, como no fueron rápidos, desde el 7. Gloria a Dios. Amén. Entonces, capítulo 1 a partir del verso 7. ¿Y por qué desde el 7? Porque vamos a ver una diferencia allí. Amén. Y es importante porque algunas sectas dicen que Él es un ángel. Pero aquí se hace plenamente la diferencia entre Jesús, Dios hombre, y los ángeles. Capítulo 1, verso 7. ¿Estamos ahí? Amén. Ok. Ustedes hoy van a hacer las Biblias más rápidas de toda Mosquera. Amén. Dice allí en el verso 7, y ciertamente, hablando de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Verso 8. Pero del Hijo, ahí está la diferencia. Dios dice una cosa de los ángeles, pero del Hijo dice, tu trono, ¿quién? Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado más la justicia y odiado más la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Así que claramente cada verso declara que Jesús es Dios. Ahora, yo leí algunos versos,
Pero no solamente en la Biblia hay versos que dicen que Jesús es Dios, sino capítulos completos. Ahora, yo quiero que usted tome nota de esos capítulos y después usted los lea en casa, teniendo en mente esa revelación de que Jesús es Dios y de que en esos capítulos se menciona precisamente eso. El primer capítulo es Juan capítulo 1, completo. Note algo, le voy a poner una tarea. Ahora vamos a mirar algunas cosas, pero usted en su casa va a leer Juan 1 y usted va a buscar 12 títulos divinos que se declaran ahí en ese capítulo acerca de Jesús. Hoy vamos a ver algunos, pero quiero picarles ahí la curiosidad para que ustedes lo lean y en ese capítulo hay 12 títulos. 12 títulos que el evangelista Juan, inspirado por el Espíritu, declara acerca de la persona de Jesús. Amén. Y vamos a ver algunos ahora. Primer capítulo del libro de Juan. Pero usted también puede leer el primer capítulo de Colosenses. Colosenses también, el primer capítulo de Colosenses habla de que Jesús es Dios. Igualmente el primer capítulo del libro de la carta a los Hebreos también declara que Jesús es Dios. Apocalipsis capítulo 1. Bueno, Hebreos 1 y 2 también el capítulo 2 también lo puede leer en Hebreos. Y Apocalipsis capítulo 1 también habla de que Jesús es Dios. Amén. Entonces eso le queda ahí como tarea. Pero vamos a seguir mirando, porque ya vimos que la palabra declara que Jesús es Dios, es 100% Dios. Dice la palabra, Él es igual, haciéndose igual a Dios. Pero también Él es humano, 100% humano. Vaya conmigo a Hebreos, estamos ahí en Hebreos. Vaya al capítulo 4. Capítulo 4. ¿Estamos allí? Amén. Y vamos a leer a partir del verso 14. Vamos a leer los versos 14 al 16. ¿Estamos todos allí? Amén. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿cómo se llama? Jesús el Hijo de Dios. Ahí habla de la divinidad de Dios. Está hablando de que Él es el Hijo de Dios. Amén. Dice, retengamos nuestra profesión. Algunas otras versiones dicen nuestra confesión. Verso 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, la naturaleza divina de Jesús permitía que Él fuera tentado. Ahora, ¿recuerdan ustedes los 40 días en el desierto? Después de que Él fue bautizado, el Espíritu lo impulsó a ayunar 40 días y 40 noches. Y dice la palabra que cuando sintió hambre, o sea que Jesús sintió hambre, ¿cierto? Quiere decir, eso es la naturaleza humana de Él. Cuando sintió hambre, vino el tentador a tentarlo. Solamente una persona humana puede ser tentada. Dios no puede ser tentado. Amén. Pero Él fue tentado, ¿dónde? En su naturaleza humana. Ahora, Él también sintió sueño. ¿Recuerdan ustedes cuando Él iba en la barca y empezó la lluvia, los vientos, y Él cómo estaba? Durmiendo. Porque Él es humano. Su cuerpo lo requería. Amén. Entonces estamos viendo aquí las dos naturalezas. La naturaleza divina, Él es igual a Dios con todas las, sin ninguna mezcla, sin ninguna división. Algunas sectas dicen que Jesús es una emanación de Dios. Y eso es rebajarlo a Él. Por eso es importante entender esto. Porque algunas sectas escriben que Jesús es Dios en sus Biblias con D minúscula, haciéndolo menor a Dios. Pero Él es Dios
100%, Él es omnisciente, omnipresente, eterno, todopoderoso. Esos son los cuatro atributos divinos intransferibles de Dios. Y Jesús los tiene. Y los vamos a mirar ahora. Amén. Entonces, como introducción, estamos viendo que Él es 100% Dios, Él es 100% humano. Por lo tanto, podemos decir que Jesús es una persona única. No hay nadie como Él. Y por eso es que usted y yo hoy hemos venido a este lugar para adorarlo a Él. Amén. Ahora, déjeme decirle algo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si el Espíritu Santo no lo impulsa. Así que si usted hoy está aquí adorando a Jesús y declarando que Él es Señor, es porque el Espíritu Santo lo está llevando a hacer esa obra. Amén. Ahora, el Espíritu Santo de Dios también es Dios. Amén. Pero no estamos hablando de la persona del Espíritu, estamos hablando de la persona de Jesús. Y cuando usted adora, cuando usted magnifica, cuando usted levanta el nombre de Jesús, entonces el Padre también es glorificado. Porque la palabra de Dios dice que el Padre es glorificado en el Hijo. Y nadie puede llamar Señor al Hijo si no es por el Espíritu Santo. Ahí vemos la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús entonces es una persona única. Él es Dios hombre. Ahora, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelistas le dan un nombre compuesto a Jesús, que nosotros también lo utilizamos mucho: Jesús el Cristo, ¿cierto? Y lo decimos Jesucristo. Amén. Ahora, ese nombre Jesucristo habla también de las dos naturalezas de Él. Jesús es el nombre que manifiesta la naturaleza humana de Jesús. ¿Aló? Amén. Y Cristo es un título. El título Cristo en griego, y Mesías en hebreo, significa el ungido. Por tanto, Cristo, el Mesías, es el título divino de Él. Entonces, cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos diciendo Dios hombre. ¿Me hago entender? Yo no sé si usted tenía conocimiento de eso, claridad de eso, pero es bueno que lo entendamos, que cada cosa que hagamos tenga un significado para nosotros y que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo. Cuando usted y yo decimos Jesucristo, estamos declarando que Él es el hombre, el Dios hecho hombre. Amén. Amén. Ahora, vamos a mirarlo en el Evangelio de Juan. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1. Yo le dije que allí habían por lo menos 12 títulos divinos. Vamos a mirar algunos y usted le queda como tarea buscar los otros en su casa. Amén. En su devocional usted lo lee completamente de corrido por primera vez. Y luego empieza renglón por renglón, versículo por versículo, a buscar esos títulos. Yo le voy a dar el ejemplo para que usted lo pueda desarrollar en su casa. Capítulo 1 de Juan, verso 1. ¿Estamos ahí todos? Amén. Vamos a descubrir algunos títulos y luego vamos a mirar cómo el evangelista aquí dice que todos esos títulos divinos se identifican en la persona de Jesucristo. Amén. Entonces el primer título los dos primeros títulos están en el primer versículo. Note lo que dice allí: en el principio era ¿quién? Ahora, ahí hay un primer título: el verbo. La palabra verbo también es traducida como palabra. En otras versiones, ¿alguno tiene la versión que diga palabra? ¿Tú? Ok. En el principio era la palabra. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. ¡Wow! Poderoso, me gusta esa versión. Entonces, dice ahí el verbo, la palabra.
es importante, yo no los voy a llenar de tecnicismos, pero sí es muy importante entender de dónde viene eso del verbo, la palabra. En griego, esa palabra que se traduce ahí como verbo o palabra, en el griego es logos. Escríbalo ahí, logos. Ahora, ¿qué significa logos? Significa el pensamiento más profundo de Dios. Quiere decir entonces que antes de la creación del mundo, el verbo, es decir, el pensamiento más profundo de Dios, ya existía. Y Él es la persona de Jesús. Ahora, déjeme decirle algo porque esto habla de una característica divina de Jesús. Si Él es el pensamiento más profundo de Dios, entonces quiere decir que Él es omnisciente, que todo lo puede conocer, que todo lo sabe, porque nadie puede conocer todo de Dios si no es Dios. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender o estoy como muy enredado? ¿Me estoy haciendo entender? Ok, entonces verbo, que es logos, significa el pensamiento más profundo de Dios y deja entender entonces que Jesús como el logos, como el verbo, es omnisciente. Porque todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús sanó al paralítico que descendieron por el techo? Amén. Él le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, ahí había una multitud de fariseos y saduceos, escribas. Ellos conocían muy bien la palabra. Y ellos entendían que el único que podía perdonar pecados era Dios. Pero ellos no lo declararon, sino que lo estaban ¿qué? Pensando. Y dice la palabra que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: ¿por qué caviláis así? Ellos no habían expresado absolutamente nada. Pero Jesús, en el atributo divino de conocerlo todo, conoció el pensamiento de cada uno de ellos. Así que Jesús, como el verbo, como el pensamiento más profundo de Dios, es Dios, es omnisciente. Ahora, sigamos mirando ahí otra cosa. Luego dice ahí, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, la palabra Dios que se traduce en nuestras Biblias es en el hebreo Elohim. Cada vez que usted encuentra ahí la palabra Dios en la traducción de nuestra Biblia, en el original hebreo es Elohim. Y Elohim significa, es una palabra plural que significa tres o más. Ahora usted dirá: no, pastor, dos o más. No, es tres o más. ¿Por qué tres? Porque es que en el idioma hebreo es diferente a nuestro idioma. En nuestro idioma hay singular y plural, ¿cierto? No más. Pero en el hebreo hay singular, hay dual, es decir, dos, y hay plural, es decir, tres o más. Elohim es una palabra plural, o sea que está hablando de tres. Amén. Por eso es que en Génesis 1:26 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo: hagamos. Note que se conjuga en plural. Dice: hagamos. Si fuera uno solo, diría: voy a hacer. ¿Aló? Voy a hacer. Pero aquí dice: hagamos al hombre. Amén. Ok. Bien. Seguimos allí. No se me distraiga. Mire aquí, por favor. Dice en el verso 1: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, con todas las cualidades divinas de las cuales yo ya mencioné, Él es omnisciente, lo vimos en el verbo, Él es eterno, Él es todopoderoso y Él es ¿qué más? Omnipresente. ¿Ok? Dice en el verso 3, en el verso 2: este estaba en el principio con Dios.
todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que de la persona que estamos hablando es el Dios creador de todo. Aquí está diciendo que ese verbo que conoce todas las cosas de Dios, que es Dios, fue el que creó todas las cosas. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que Jesús también es el creador de todo. Y para crear el universo y todas las cosas se requiere ser Dios, pero en una característica: todopoderoso. Amén. Todopoderoso. Y sigamos leyendo. Más adelante dice: en Él estaba la vida. Ahí está el otro título. Entonces ya llevamos: Él es el verbo, Él es Dios, Elohim, Él es el Dios creador. Pero aquí dice: en Él estaba la vida. O sea que Él es la vida, Él es vida. Por eso fue que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, no está hablando de una mera existencia, sino que está hablando que Él tiene la capacidad de dar vida eterna. Y esto habla entonces, si Él es capaz de dar vida eterna, entonces Él tiene que ser eterno. Amén. ¿Aló? Amén. Entonces no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona única. Amén. Del Dios hombre. Y sigue diciendo allí: y la vida era la luz. Ahí hay otro título. Él era y es la luz. Pero ¿qué entendemos por luz? Cuando Él se refiere, cuando Él dice: yo soy la luz del mundo. ¿A qué se refiere Él cuando dice eso? Él se está refiriendo a que Él es el único que tiene la capacidad para revelar al Padre. Porque Él dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. El que me ha visto a mí, ha visto al que me envió, al Padre. Así que Él, como la luz, vino para revelarnos a Dios Todopoderoso, porque Él es Dios hombre. Amén. Y seguimos mirando allí. Saltemos al verso 10. Dice: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Amén. Verso 14. Verso 14 dice: y el verbo, es decir, el Dios omnisciente, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ahí hay otro título. Este título lo vamos a explicar un poco, porque muchas veces nos confundimos y algunas personas utilizan esto para decir: si ve, el único hijo es Él, o sea que el resto no son hijos. Pero la Biblia habla de que somos hijos, pero aquí dice que Él es el único hijo. Pero vamos a entender único en cuanto a qué. Amén. Porque Él es único en su persona. No hay otra persona igual. Por lo tanto, cuando declara el unigénito del Padre, está declarando que Él es el único hijo en cuanto a algunas cosas. Porque nosotros no podemos, como hijos, ser iguales a Él. Amén. Entonces vamos a entenderlo. Pero note que hemos dicho que Él es omnisciente, que Él es todopoderoso, que Él es el Dios Elohim, que Él es la vida eterna, que Él es la luz que revela al Padre, que Él se hizo carne, que Él es el único Hijo de Dios. Pero ¿de quién se está hablando? Y entonces en el verso 17 se dice de quiénes que se le identifican los títulos anteriores a una persona. Verso 17 dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De Jesús, hombre, Cristo, Dios. Del Dios
hecho hombre. En este verso 17, todos los títulos anteriores y todos los títulos subsiguientes nos permiten entender que le pertenecen solamente a Él. Amén. ¿Aló? Le pertenecen solamente a Jesús. Así que note que Él es una persona única. La palabra, el logos, omnisciente, en el verso 3, volvamos a leer el 3, dice: todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. Ahora salte al verso 10 y leamos esos dos seguidos. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Ahora, note que aquí Él está diciendo que Él es Dios creador, porque dice que todas las cosas fueron hechas por Él, ¿verdad? Ahora, dice en el verso 10 que Él estaba en el mundo, que el mundo por Él fue hecho, pero que el mundo no lo conoció. Ahora, la palabra mundo ahí se está refiriendo a aquellos seres humanos que no han reconocido en la persona de Jesús al Dios hecho hombre. ¿Me hago entender? Está hablando de personas que, a pesar de que Él estaba en medio de ellos, no lo reconocieron como el Dios hecho hombre, como el Mesías. Amén. Amén. Ok, vamos a mirar entonces, nos vamos a centrar en dos títulos que hemos visto aquí: creador y en el unigénito del Padre. Ahora, hay muchos más, le dije que hay como por lo menos 12, y usted puede empezar a estudiarlos en su casa, usted puede empezar por lo menos a identificarlos, porque quizás dirá, bueno, pero no podría tener como una profundidad acerca de eso, pero al menos identifíquelos, amén, en el capítulo 1. Y vamos a leer y vamos a mirar cómo el Dios creador que está aquí en el Juan 1, 3 y 10 también se nos muestra en otras partes de la Biblia. Y cuando entendemos el Nuevo Testamento, podemos entonces ir al Antiguo y poder tener una mejor comprensión de lo que dice el Antiguo. ¿Me estoy haciendo entender? Ok, entonces ya vimos aquí en Juan 1:3, 1:10 que Él es creador. Ahora miremos en otros versos. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Oh, gracias. Colosenses en el capítulo 1. Y miremos a partir del verso 15, los versos 15 y 16. ¿Estamos allí? Amén. Dice: Cristo, es decir, el Mesías, el ungido, que es Jesús, dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. Voy a esperar que algunos todavía no han llegado. Colosenses capítulo 1 a partir del verso 15. Colosenses capítulo 1 verso 15. ¿Estamos todos? Amén. Ok. Compártala, el que no haya llegado, compártala ahí con el que tiene al lado y podamos leer todos. Dice allí: Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, que es la persona de Jesús. Capítulo 1, verso 15. ¿Estamos todos ahí ahora sí? Amén. Ok, dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. Ahora, note que aquí hay otro título: el primogénito de toda la creación. Ahora les explico un poco al respecto. Verso 16: porque en Él fueron creadas algunas cosas. Todas. ¿Cuántas? Todas. Ah, todas, ¿cierto? O sea que todo lo que existe fue creado por Él. Amén. Y estamos hablando que Jesús es Dios creador. Amén. Él fue creador de todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. Ahora, yo hice una investigación exhaustiva de la palabra todo, y significa todo. Amén. ¿Me hago entender? O sea, todo, no queda nada afuera, ¿verdad? O sea que
es qué? ¿El Dios creador? Profundo esa investigación, ¿cierto? No se necesita ser muy profundo para entender que todo es todo. Amén. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, note esto, porque tenemos un Dios trino, ¿cierto? Del Espíritu Santo también se dice que Él es creador. El Padre también es creador. Entonces, al fin, ¿quién creó? Dios, porque Él es el Dios trino. Amén. Entonces, el Padre concibió la voluntad de crear. Él tomó la decisión de crear algo. El pensamiento más profundo de Él, que se hizo carne, que es Jesucristo de Nazaret, que es el Hijo de Dios, declaró la palabra creadora. Porque Él es el verbo, Él es la palabra. Él expresó la voluntad de Dios de crear. Y el Espíritu Santo desarrolló la creación. Entonces todos tres son creadores. ¿Me hice entender? Amén. Ok, gloria a Dios. Entonces eso es importante entenderlo. Nosotros creemos en un Dios trino. Bueno, yo no sé usted, yo sí. Amén. Amén. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Pero estamos hablando de Jesús y estamos hablando de que Él es Dios creador. Amén. Amén. Hebreos capítulo 1. Vaya conmigo allí. Hebreos capítulo 1. Gloria a Dios. Dani, ¿tienes Biblia? Por favor, alcáncale en una Biblia, Dani. Gloria a Dios. Capítulo 1. En Hebreos, capítulo 1. Capítulo 1. Y vamos a estar en los versos 1 y 2. ¿Estamos ahí todos? Amén. Ok. Dice la palabra allí, Dios, Elohim, ¿verdad? Recuerden esa palabra, Elohim. Dios, el Dios trino, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado, ¿por quién? Por su Hijo. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Sigue diciendo, y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? Poderoso. O sea que Jesús, Dios Padre, a través de la palabra que es Jesús, hizo todo el universo. Amén. Aleluya. Ahora en el verso 3 dice, Él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué está hablando aquí? Note que ahí hay unas palabras muy profundas. Dice que Él es la imagen misma de su sustancia. O sea que en la persona de Jesús podemos ver cómo piensa Dios, cómo habla Dios, cómo actúa Dios. Porque Él es Dios. ¿Me hago entender? Y el Padre se reveló a la humanidad, se dio a conocer a la humanidad a través de la persona de Jesús. Porque Él es la imagen misma de su sustancia. O sea, la naturaleza divina del Padre vive, actúa en la persona de Jesús. ¿Aló? Amén. Entonces Él es único. Amén. No hay otra persona como Él. Por eso es que tú y yo lo adoramos a Él. Amén. ¿Aló? Porque Él es Dios. Y porque no hay otro igual a Él. Amén. Amén. Él es maravillosamente tierno, amoroso, poderoso. Ese Dios maravilloso, eterno, se hizo carne. ¿Saben por qué? Por amor a nosotros. Amén. Por Amén. amor a nosotros. Amén.
Él vino para salvarnos. Aleluya. Y eso es maravillosamente poderoso. Eso habla del amor infinito de Dios por nosotros. Por eso es que Juan 3:16 dice, de tal manera, o sea, la manera en que Dios nos ama es una cosa descomunal, querido. No lo podemos comprender con nuestra mente finita, el gran amor que Dios tiene por nosotros. Y por eso, de tal manera nos amó, que envió ¿a quién? A su Hijo. Amén. Él se reveló, el Dios todopoderoso, eterno, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, se manifestó a nosotros. Amén. Vino por amor a nosotros. No lo han entendido. A ver, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, se hizo carne por usted y por mí. Eso es maravilloso. Es decir, yo no me puedo quedar. Amén. No, eso me tiene que hacer saltar. ¡Wow! ¡Poderoso! ¡Dios me ama! Eso es maravilloso para mí. Gloria a Dios. Pero sigamos mirando algunas cosas. Entonces ya vimos, a la luz del Nuevo Testamento, que Jesús es creador. Ahora, teniendo esa revelación, vayamos al Antiguo. Por eso es que es tan importante que usted pase tiempo en el Nuevo Testamento, para que la revelación del Nuevo, cuando usted vaya al Viejo, lo pueda entender. Amén. ¿Me hago entender? Amén. Entonces vamos al Salmo 102. Y con esa revelación de que Jesús es el Dios creador, entonces leamos el Salmo 102. Porque el Salmo 102 habla acerca del Dios creador. Aleluya. Bendito sea su nombre. Capítulo 102 del libro de los Salmos. Ahora, vamos a mirar algunos versos. 102, mi hermana. 102. Vamos a mirar algunos versos para que entendamos de quién está hablando el salmista. Y luego miremos lo que el salmista dice acerca de él. ¿Aló? Amén. 102.1. Salmo 102.1. Dice, Jehová. ¿Cómo? Jehová. O sea, ¿a quién? Leámoslo todo completo. Dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. ¿A quién le está orando aquí el salmista? A Jehová. Ahora, el nombre Jehová es lo que nosotros, bueno, en algunas Biblias se denomina Jehová, en otras Biblias se denomina Yahweh, en otros Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esa dualidad? Porque los judíos le quitaron las vocales al nombre de Dios. Entonces quedó JHWH. Eso es lo que se conoce como el tetragramatón. Entonces no sabemos cómo se pronuncia. Entonces algunas personas dicen que la pronunciación es Jehová. Algunos otros dicen que la pronunciación es Yahvé. Amén. Aquí se está hablando, sea cual sea la pronunciación, se está hablando del Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Entonces se está hablando de Dios, de Jehová. Se está utilizando el nombre de Dios. Salte al verso 12. Verso 12. Estamos en el 102. Ya leímos el 1. Ahora leamos el 12. Dice, mas tú, Jehová, permaneces para siempre, y tu memoria de generación en generación. Verso 15. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová. Aleluya. Sigue diciendo allí, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Verso 16. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y su gloria será vista. Estamos hablando de quién entonces? De Dios, de Jehová, ¿verdad? Verso 19. Porque miró desde lo alto de su santuario. Miró Jehová. Estoy en el 19. Miró Jehová
¿desde dónde? Desde el cielo. ¿A dónde? A la tierra. Ok, muy bien. Ahora salte al verso 24 y note lo que dice allí el salmista. Dije, Dios mío. O sea que el salmista está orándole a Jehová. Y él resalta que Él es Dios, que su magnificencia, que su poder, que su gloria. Y luego en el verso 24 dice, Jehová es mi Dios. Porque dice allí, dije, Dios mío. Amén. No me cortes a la mitad de mis días. Por generación y generación son tus años. Está hablando de un Dios eterno. Desde el principio, aquí viene la clave, verso 25. Desde el principio, tú, ¿a quién se está refiriendo? A Jehová, al Dios de él. Dice, tú fundaste la tierra. Dice ahí, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. El salmista aquí identifica que Jehová, Dios, es el creador de todas las cosas. Pero cuando vimos el Nuevo Testamento, vimos que Jesús es el creador. Entonces Jesús es Jehová hecho hombre. Es Dios hecho hombre. ¿Lo entendió? Amén. Ahora, yo no entiendo por qué algunas personas, algunas sectas dicen que Él no es Dios. No han podido entender el Nuevo Testamento y por tanto tienen un sancocho terrible. Ahora, yo no sé si usted sabía esto que estamos estudiando hoy y usted lo puede compartir con algunas personas que tienen esa creencia. Él es Dios. Él es hombre. Y cuando hablamos de su deidad, hablamos de una deidad que no es parcial o mezclada o limitada, sino que es completamente Dios. Porque Él es eterno, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es el creador de todas las cosas. Amén. Y esas características, esos atributos son intransferibles. Dios no se los transfiere a ningún ser humano. Por eso es que Él es único. Amén. Y por eso es que usted y yo nos reunimos los domingos a adorarlo. Amén. Y cuando nosotros nos venimos y nos reunimos en el nombre de Jesús, dice la palabra que Él está aquí. Amén. Amén. La palabra de Dios dice que donde dos o tres, y aquí hay más de dos, Amén. dos o tres se reúnan en el nombre de Jesús, Él está ahí. Amén. Así que el Dios hombre, que tú no puedes ver ahora, que tú no puedes sentir ahora, está aquí en este lugar. Amén. Él está escuchando que se está hablando de Él. Amén. Él está diciendo, sí, hijo, ese soy yo. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pero vimos entonces que Él es Dios creador. Pero miremos ahora ese otro título que dijimos que íbamos a explicar. ¿Lo recuerdan cuál es? El unigénito del Padre. Entonces vamos nuevamente a Juan capítulo 1 y vamos a mirar por qué dice la palabra que Él es único. Juan capítulo 1. Cuando yo enseño me emociono y entonces me empiezo a correr de tiempo, así que vamos a correr un poquito. Amén. Juan capítulo 1 y leamos el verso y luego explicamos. ¿Estamos allí? Amén. Juan capítulo 1 y vamos a leer el verso 14. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ahora, la palabra unigénito significa el único hijo, pero sabemos que usted y yo somos hijos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se le da ese título a Jesús como el único hijo del Padre?
porque es único en cuanto a tres cosas. Escuche bien eso. Jesús es único en cuanto a tres cosas. Primero, en cuanto a su engendramiento. Ninguna otra persona fue engendrada como Jesús fue engendrado. Juan capítulo 1 también dice, capítulo 2, capítulo 3, dice que el Espíritu Santo de Dios vino e hizo una obra interna en María y engendró internamente en María a la persona divina de Jesús. Amén. ¿Aló? Nadie ha sido engendrado de esa manera. Él es único en cuanto a su engendramiento. ¿Aló? Amén. Pero Él también es único en cuanto a su condición sin pecado. Él a pesar de que tiene una naturaleza humana, Él no pecó. Amén. Amén. Él no pecó. Y bueno, vimos ese texto ya, pero volvamos a mirar un poquito más. Bueno, Hebreos ya lo miramos, como no tengo el tiempo, miremos allí Primera de Juan. Primera de Juan. Ustedes leímos allá en Hebreos, ¿lo recuerdan? En el capítulo 4, versos 14 al 16, de que tenemos un sumo sacerdote, que Él es igual a nosotros en todo, que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, ¿cierto? Ok, pero miremos otro verso, Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, sino primera carta de Juan, amén, que es diferente al Evangelio. Primera carta de Juan. Métele duda. Ok, primera carta de Juan. Y en el capítulo 1 vamos a mirar a partir del verso 7 al 10. ¿Estamos ahí? Amén. Capítulo 1 de Primera de Juan, y vamos a leer desde el verso 7. Ahora, ahí hay un título en el verso 5 que dice Dios es luz. ¿Sí lo tienen igual? Ok, a partir del verso 7. ¿Estamos ahí? Ahora, viene a mí esto, ¿cierto? En el capítulo 1 dijimos que Él es luz. ¿Se acuerdan que uno de los títulos es luz? Él era el verbo, sí, pero también por allá en el verso algo, no recuerdo qué verso, dice que Él era luz, que la vida era la luz. Pero aquí en Primera de Juan dice que Dios es luz. O sea que afirma lo que en el Evangelio está diciendo. ¿Listo? Ok, ahora miremos el verso 7. ¿Estamos ahí? Amén. Verso 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, aquí este texto está diciendo que toda la humanidad es pecadora. Pero Jesús en Hebreos capítulo 4 dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque Él es una persona única en cuanto a su condición sin pecado. ¿Lo notan? De ti y de mí la palabra dice que somos pecadores, pero de Él dice que Él es sin pecado. Por eso es que Él es el único de Dios, el único Hijo de Dios, en cuanto a su condición sin pecado. Amén. Entonces ya vimos que Él es el único Hijo de Dios en cuanto a su engendramiento, en cuanto a su condición sin pecado, pero también Él es el único en cuanto a gloria. Amén. Porque no hay otro como Él. Amén. Él es el Rey de gloria. Amén. Amén. Él es el Rey de gloria. Gloria a Dios. No lo han entendido. Él es el Rey de gloria. Aleluya. Él es el Rey de gloria. Bendito sea su nombre. Ahora, miremos en cuanto a su condición único en
conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Él es maravilloso. Él es precioso. Capítulo 5, y vamos a leer a partir del verso 11. ¿Estamos allí? Amén. Y note estas declaraciones tan maravillosas. Ahora, una clave importante para que cuando usted lea Apocalipsis no se enrede mucho. Y es que cuando usted lee Apocalipsis debe entender que hay algunos eventos que se están relatando ahí que están sucediendo en el cielo, ¿cierto? Y hay otros eventos de los cuales se habla ahí que están sucediendo en la tierra. Amén. Porque cuando usted lee Apocalipsis y no tiene ese conocimiento, usted dice, pero ¿cómo así? ¿A qué horas son? No entiendo. ¿Aló? Amén. Aquí de lo que se está hablando en esta parte es algo que está sucediendo en los cielos. Amén. En el tercer cielo. ¿Sabían que hay 3 cielos? Amén. Ah, bueno. Entonces, en el tercer cielo, en el trono de Dios, dice lo que está sucediendo allí. Dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. O sea, estamos en el lugar, en el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Amén. Mire lo que dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Chévere que usted pudiera entender quiénes son esos seres vivientes. En otra oportunidad podemos estudiarlo. Amén. Dice, y los seres vivientes y de los ancianos. ¿Quiénes son esos ancianos? Nos representan a nosotros la iglesia. Y sigue diciendo, su número eran millones de millones. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿De quién se está hablando? De Jesús, ¿verdad? Y sigue diciendo, a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre su rostro y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Jesús es el único del Padre en cuanto a su gloria. De nadie más se puede decir esto, porque Él es el único que es digno de recibir toda gloria, todo honor, todo poder, todo señorío, porque Él es Dios. Aleluya. Ahora, yo no sé si esa es una buena noticia para usted. Amén. Eso es una buena noticia para nosotros. Amén. El que es digno de recibir todo honor y toda gloria nos ama de una manera Amén. incomparable. Él vino, tomó ese lugar que nos correspondía a usted y a mí y pagó el precio. Derramó su sangre. Amén. Ese Dios glorioso nos ama un montón. Amén. Ahora, si entendemos eso, ¿por qué entonces no somos obedientes? Estábamos cantando ahora, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Ahora, la canción también muestra que es lo mejor y es obediencia. No es solamente una canción, es obediencia. Amén. Y necesitamos ser obedientes a Él. Cierra tus ojos por un minuto y vamos a orar. Señor Jesús, te honramos y te agradecemos por estar aquí con nosotros, Señor. Te adoramos, Rey de Reyes. Tú eres nuestro Señor, nuestro dueño. Tú eres nuestro propietario. Ante ti nos postramos, Jesucristo, porque tú eres el único digno de recibir honor y gloria. Porque tú eres el Dios de nuestra historia. Porque tú, maravilloso Rey, has tomado nuestro lugar. Tú nos has dado vida eterna. Tú, la luz, nos has revelado al Padre. Tú, la vida, nos has dado vida eterna. Tú eres el Dios Todopoderoso. Y a ti te honramos, a ti te agradecemos, a ti te exaltamos por los siglos de los siglos. Yo quisiera preguntar si en esta mañana
hay alguien aquí en medio de nosotros que aún no haya hecho a Jesús su Señor y Salvador. O quizás ya tomó esa decisión, pero ha tenido un tiempo donde ha estado apartado de ese Dios maravilloso del cual hemos hablado hoy. Y yo no sé si lo quieras recibir hoy o te quieras reconciliar con Él el día de hoy. Y la pregunta es, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres hacer a Jesús tu Señor en el caso de que no lo hayas hecho? ¿O quieres reconciliarte porque reconoces que has andado, caminado por sendas que no son las que Él ha trazado para ti? Y quieres venir a Él hoy como hizo el hijo pródigo. Y si ese es tu caso, yo quisiera pedirte el favor de que levantes tu mano. Déjanos ver tu mano si tú quieres hoy recibir a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Si quieres reconciliarte con Él. Aleluya. Bendito sea su nombre. Te damos gracias. Te damos gracias, Jesús. Oremos todos y digamos: Señor Jesús, te damos gracias por salvarnos. Señor Jesús, reconocemos que tú eres el Dios hombre y que tú viniste a morir por mí en la cruz del Calvario. Pero tú no solamente moriste, sino que también resucitaste para darnos una esperanza eterna. Te confesamos hoy, Jesús, como Señor y Salvador. Te confesamos hoy, Jesús, como nuestro dueño y propietario. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Ayúdame en mi debilidad y ayúdame, Señor, a vivir para ti y por ti. Amén.